Bienvenidos a estudiantes de cuarto de primaria. ¿Cómo están? Los saluda mi Roxana. En la clase de ciencia y tecnología de hoy vamos a hablar sobre el clima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en el Perú hay tanta diversidad de climas? En algunas regiones hay bastante sol, ¿verdad? Es un clima soleado, en otras lluvioso, en otras es un clima frío, ¿no? Tenemos la presencia de nevados, por ejemplo. Todo esto sucede por varios factores que vas a conocerlo a continuación. Primero vamos a saber qué es el clima. El clima es una condición de la atmósfera, ¿no? De la capa de la Tierra, por un periodo de tiempo. Por un tiempo puede estar soleado, nublado, puede caer lluvia, puede haber rayos, puede estar semi-nublado, puede haber hasta nieve, granizo, ¿verdad? Entonces, el estado del tiempo se puede analizar de forma diferente. Tiene que ver con factores. Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Tú puedes saber si un clima es soleado o caliente por su temperatura, por el viento que hay, por la lluvia, por la humedad que hay en ese lugar, por la radiación solar, ¿verdad? Bien, vamos a hablar de los elementos que componen el clima. A ver, primer elemento que tú notas para saber cuál es el clima, la temperatura, ¿verdad? Puede hacer calor o frío, ¿no? Esto va a variar del lugar en donde te encuentres y de la altura o la lejanía, cercanía que tenga con el mar. ¿Está bien? No es el mismo clima una zona que está tan cerca al mar como una playa, a un lugar que está tan lejos, ¿verdad? Como por ejemplo aquí. Bien, otro factor, o perdón, otro elemento del clima es la humedad. Recuerda, la humedad tiene que ver con la cantidad de vapor que está en el aire, ¿sí? La cantidad de vapor de agua. ¿Alguna vez has notado que partes de tu hogar o de repente en casa de algún familiar, las paredes se sienten como mojadas? Este es porque hay mucha humedad en ese lugar. O por ejemplo, en un lugar que está cerca al mar, puedes hasta sentir que corren gotitas de agua en el viento, pero que no está lloviendo. Este lugar es bastante húmedo, ¿no? Entonces la humedad tiene que ver con el clima. ¿Qué más? Las precipitaciones. Recuerda que por el ciclo del agua, cuando se calienta, sube en vapor, se condensa en una nube y baja, ¿verdad? Ya, esa precipitación también es un elemento del clima. Puede bajar como lluvia, nieve o granizo. Entonces tú podrás reconocer un tipo de clima por su precipitación. Además, otro elemento es el viento. ¿Cómo puedes saber el clima si es que no puedes ver el viento? O sea, no puedes sentir cuál es la fuerza que tiene el aire, ¿no? Es necesario también conocer estos vientos que son masas de aire, ¿ya? Con velocidad y dirección. A veces sientes un viento muy fuerte. Por ejemplo, el niño, ¿no? Que está con su cometa. Si no hay corriente de aire fuerte, no podrá pasar su cometa, ¿sí? Excelente. Entonces son los elementos del viento. Ahora, conozcamos los factores que condicionan el clima. De estos cuatro depende el clima que tienes, ¿ya? Los cuatro que acabamos de ver son los elementos del clima, pero estos son los factores que hacen que tengas el clima que sientes. Por ejemplo, la latitud. La latitud es la medida o la distancia de cualquier punto de la Tierra, por ejemplo, de aquí hasta la línea ecuatorial. Esta es la línea ecuatorial, la del centro de la Tierra. Digamos que tú estás en Callao, acá. Desde el Callao hasta la línea ecuatorial, ¿cuánto mide? Esa distancia se llama latitud, ¿ya? ¿Tiene que ver con el clima? Sí. ¿Por qué? Ahorita te voy a explicar. La altitud
a diferencia de la latitud, es la distancia que hay de cualquier punto hasta el mar, ¿sí? Hasta el mar, pero en alto, en alto. Por ejemplo, si tú estás en la playa, ¿cuánto de alto hay hasta el mar? Nada, ¿no? Porque ahí está, en tus pies está el mar. Pero a diferencia si estás en Machu Picchu, por ejemplo, Machu Picchu es un lugar que está bastante alejado del mar, pero no alejado de distancia solamente, sino hacia arriba. Cuando tú vas a Machu Picchu, estás subiendo. Ya, la distancia que hay entre Machu Picchu y el mar, por ejemplo, puede decirse como metros sobre el nivel del mar. Sí, por eso tú ves que en estas montañas hay 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿verdad? Excelente. Esa es la altitud. El relieve también determina el clima que tú tienes. Por ejemplo, si estás, no es lo mismo un clima si te rodea la naturaleza, ¿no? Si estás en un valle y te rodean las plantas. No es lo mismo, absorbe menos el calor la planta. Pero si estás en una colina o en una llanura, ¿no? Donde no, por ejemplo, en la colina o en una meseta, tú no tienes plantas en tu suelo, sino tierra, ¿no? Ya, el cemento o la tierra no son como las plantas, ellos sí se calientan y eso cambia la temperatura que te rodea. Otros factores son las corrientes marinas y la distancia del mar, ¿no? La corriente marina tiene que ver con la temperatura del agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque de eso depende la humedad que hay a tu alrededor. Además, la distancia del mar que estamos hablando aquí tiene que ver porque el mar desprende calor. Entonces, si tú estás cerca del mar, vas a sentir ese calor, ¿ya? Que va a regular el mar. Excelente. Entonces, de estos cuatro factores depende el clima que tengas. Bien. Ahora, hablemos de las zonas climáticas de la Tierra. Tú sabes que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Pero no gira. A ver, vamos a ver a la Tierra así, de celeste. Ya. Esta Tierra no es que gire así, para así, no, ¿verdad? La Tierra gira así. Ya. Entonces, al girar, puedes observar que los rayos del Sol caen de forma directa hacia una zona y de forma indirecta hacia otras zonas, ¿sí? ¿Cómo se llama la forma en donde cae el rayo solar directamente? Se llama una zona cálida. Esta es la zona que recibe más fuerte los rayos del sol. ¿Sí? Ahí estás viendo. Sin embargo, cuando los rayos van de forma inclinada, llevan menos fuerza del sol. Estas se llaman zonas templadas. Y donde cae muy poco los rayos del sol, pues son las zonas frías. ¿Sí? Estas son las zonas frías, recuerda. Tiene que ver con el clima, por supuesto, ¿no? En la zona cálida, tú vas a tener intensidad de rayos solares. En las zonas templadas, lo que vas a encontrar, como su nombre lo dice, el rayo del sol alumbra de menos, ¿no? De menos forma. Calienta la superficie, pero es una temperatura como templada. Mientras que las zonas frías, pues en estos lugares los rayos del sol, como están cayendo de forma muy inclinada, calientan muy poco. Por eso es que hay temperaturas muy bajas, ¿no? Por ejemplo, la Antártida está en las zonas frías. Excelente, entonces. ¿Dónde está Perú? ¿Perú dónde está? Está en una zona cálida, ¿no? Perú se encuentra en una zona cálida. Ahora sí, vamos a hablar sobre los paisajes que hay en las zonas climáticas de la Tierra. Por ejemplo, hablemos de la zona cálida. ¿Recuerda cuál es la zona cálida? Está aquí, donde el rayo del sol le da directamente. ¿Qué paisajes encontramos? Hay muchos bonitos, ¿no? Por ejemplo, la selva se encuentra en la zona cálida. La selva tiene bastantes plantas, ¿no? Bastante flora, vegetación. Y aquí también hay bastante lluvia. La sabana.
La sabana es una zona eh, donde hay lluvias, pero solamente en verano. Aquí la vegetación es diferente, acá podemos encontrar abundante y de diversidad de plantas, pero acá podemos encontrar solamente hierbas y algunos árboles, ¿no? Es diferente. Son zonas cálidas. También en la zona cálida se encuentran los climas secos, como por ejemplo los desiertos y las estepas. El desierto lo conoces, ¿no? Es un suelo de arena, ¿no? Donde hay mucho, pero mucho calor y hay muy poca lluvia, ¿verdad? En la estepa, lo que puedes saber es que es un desierto donde hay poquita lluvia también, pero hay vegetación. Mire la diferencia, ¿no? Los dos son desiertos. En la estepa hay vegetación, sino que son hierbas muy pequeñas, ¿no? Y no son muy fuertes. Estas hierbas resisten la sequía, ¿sí? Excelente. Entonces conocemos los 4 paisajes que se encuentran en la zona cálida. Ahora vamos a ver la zona templada. Vamos a recordar cuál es la zona templada. Aquí está, donde le llega el sol, pero de forma menos fuerte, más suavecita. El paisaje mediterráneo. Aquí podemos observar en la zona templada que este paisaje tiene árboles, ¿sí? Tienen hojas pequeñas estos árboles, ¿no? No podemos encontrar diversidad de plantas, entonces, en este caso. Bien, otro paisaje que observamos es el paisaje templado marítimo y el paisaje de pradera, ¿no? Todo lo que está al borde del mar, este tipo de clima que hay, pertenece a la zona templada. Y pues en la pradera donde hay abundante hierba, ¿no? Aquí viven muchos seres vivos. También es un clima de una zona templada. Otro, en la zona fría, donde le llega muy poco el rayo solar, encontramos a los glaciales, ¿verdad? Los glaciales, la zona glacial. Y también podemos ver a la taiga y a la tundra. A ver, de repente no has escuchado hablar de eso. Pero la taiga es el que tiene, en donde hace frío, es verdad, pero es un paisaje donde hay árboles muy grandes y estos árboles soportan la nieve. Tienen en muchas temporadas, se llenan de nieve, ¿sí? De aquí, de la taiga, es donde se crea pues, ¿no? La costumbre del árbol de Navidad cubierto de nieve, ¿verdad? En la tundra, a comparación, aquí vamos a encontrar escasos árboles, ¿sí? Tenemos muy pocos árboles. También hay nieve, pero no tanto como un glacial que está cubierto completamente, sino acá vamos a ver entre una zona donde hay suelo y donde hay nieve también. Acá sí hay muy poquitos árboles, si los hubiera. El largo y frío invierno es lo que los caracteriza. Bueno, entonces has conocido diversidad de paisajes. Y es más, ¿no? En diferentes países hay, pues acá podemos, este tipo de zona fría podemos encontrar, por ejemplo, el glaciar en la Antártida, ¿no? La taiga, la tundra en zonas como Canadá, ¿verdad? Los paisajes templados, pues en el Perú, ¿no? Los de pradera también, el paisaje mediterráneo en España, la sabana en África, los desiertos también en gran parte, en Perú también hay desiertos, ¿no? Hay selva. Entonces el Perú, como te das cuenta, tiene diversidad de paisajes. Ahora conocemos, hay que conocer los climas del Perú, del mismo Perú. A ver, por ejemplo, ¿cuáles serán? En la costa podemos observar que hace bastante calor, ¿verdad, chicos? Ya. El clima es semitropical y subtropical. Esto quiere decir que puede llegar hasta 30 grados centígrados. Es donde sientes muchísimo calor, ¿sí? ¿Qué partes son así? Piura, eh, Tumbes, por ejemplo. Sí, estos lugares tienen este clima, ¿no? Algunas partes de Arequipa, Lima también es así, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad, todo lo que está en la costa.
La región sierra se caracteriza por tener un clima templado, en algunas partes es subhúmedo y algunas partes es frío. ¿Viste que la temperatura de 30 ahora ya es 13? La temperatura aproximada, ¿no? Media, es de 13, está bajando, hace frío en estos lugares. Por ejemplo, Cajamarca, mira cómo es, qué bonito. Cusco tiene un clima así, de neblina por tiempos, ¿no? ¿Qué más es Ayacucho, Huancayo tienen estos climas? Todos los de la sierra. En la región, otra parte de la sierra, recuerda que la sierra es bastante extensa, hay una temperatura con clima frígido. El clima frígido, como puedes ver acá en Puno, en Mazo Cruz, puede llegar a los 5 grados centígrados. ¿Ya? Este clima conocido como un clima de tundra. Y recuerda que hace poquito vimos cómo era la tundra, ¿no? Tiene lluvias, tiene neblina, ¿sí? Acá la temperatura, como puedes ver, llega a los 5 grados. Y el clima gélido. Habíamos hablado de los glaciales, ya. Esto es muy parecido, ¿no? En Puno, en la Rinconada también, no hay lluvia con nieve perpetua, pero hay gran sequedad. Ya hay gran sequedad y la temperatura llega al cero, mira pequeño, llega hasta los 0 grados centígrados, hace demasiado frío, ¿no? Ahora hablemos de la región selva. El clima es húmedo, ¿sí? Es semicálido y su temperatura puede llegar a los 25 grados. No quema como en las playas de la costa, pero es un clima fuerte, ¿no? Caliente también. Por ejemplo, acá tenemos Puerto Maldonado, en donde se puede observar un clima cálido húmedo, ¿sí? Un clima tropical, conocido como la selva baja. Y también podemos ver a la derecha un clima semicálido muy húmedo. Acá hay bastante lluvia, por ejemplo, en Cusco. Recuerda que Cusco está en la zona de la sierra, pero tiene partes donde se siente la selva, ¿ya? Partes donde está muy cercano a, por ejemplo, Madre de Dios. Muy bien, pequeños, entonces espero que te haya gustado conocer la diversidad de climas del mundo. ¿Sí? Muchas gracias por tu atención. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, por favor, y darle like a mi video. Cuídate.